Bienvenidos a la segunda parte del tema red cristalina, sistemas y celdas unitarias. Vamos a continuar. En la clase anterior o en el video anterior veíamos lo que es el orden de corto y el orden de largo alcance muy por encima. Aquí vamos a verlo más detallado. Tienen a mano izquierda 4 ordenamientos distintos de átomos o de moléculas. La letra A vemos que son átomos de argón, es decir, es un gas. Entonces tenemos la explicación: los gases monoatómicos inertes no tienen ordenamiento regular de átomos. No tienen ni de corto ni de largo alcance. Ahora nos dicen que en la imagen B, que es vapor de agua, y en la imagen C, que es silicio amorfo, estos materiales tienen orden de corto alcance. La explicación del vapor de agua se las hacía en el video anterior cuando hablamos del puente de hidrógeno. Esas interacciones que hacen que haya algún tipo de ordenamiento, algún tipo de estructura entre esos átomos. Si bien ellos van a estar muy separados y vibrando y moviéndose y rebotando, va a haber un direccionamiento para que cada átomo de hidrógeno esté lo más cercano posible a un átomo de oxígeno, porque se van a repeler entre los átomos de hidrógeno. Entonces eso genera un ordenamiento de corto alcance. Igual pasa con el silicio amorfo. Ellos, digamos, están enlazados. Veíamos que es un enlace covalente, que tienen un determinado ángulo, pero que cuando se tejen no hay un ordenamiento claro, sino que es más bien aleatorio. Entonces el ordenamiento es de corto alcance a nivel molecular. En cambio, cuando vemos la letra D, eso es un metal que está reticulado. Los metales, las aleaciones, índices cerámicas y algunos polímeros tienen un ordenamiento regular de átomos que se extiende a través del material. O sea, donde yo agarre una porción del material y la pongo en mi microscopio y agarro otra y lo pongo, van a tener la misma estructura, el mismo ordenamiento. Cosa que no me va a pasar con los que tienen orden de corto alcance. Yo voy a poder identificar porciones, mira, aquí está igual de ordenado que acá, igual que acá, pero cuando veo el conjunto no hay manera de que coincidan distintas porciones de ese material. Muy bien. También hablamos de los granos, ¿no? Y hablamos de los granos y está muy relacionado a los cristales. Hay materiales policristalinos, como el que ven a mano derecha, es un acero inoxidable, donde yo puedo diferenciar los granos. Ahí vemos varios granos que al mismo tiempo son cristales de ese acero. Pero hay materiales que generan monocristales. Es decir, que yo no soy capaz de diferenciar. Recordemos que cuando hablamos de grano, es una sección del material que a lo interno comparte las características y que además es diferenciable de otra sección. Cuando hablamos de monocristales, es que en toda la extensión de esa pieza no hay manera de separarlo, de dividirlo, ¿sí? Ellos mantienen toda su característica en todo lo más amplio. Y por ejemplo, esos monocristales de silicio tienen amplias utilidades y aplicaciones en lo que es la electrónica. Entonces es importante, cuando hablamos de los materiales monocristalinos, tienen un solo cristal, un solo grano, que no se puede separar de otro, porque no existe otro, y policristalinos, donde hay infinitos granos y cristales. Es importante también entender que hay cristales líquidos. De hecho, todos tenemos en nuestros celulares, tenemos seguramente pantallas líquidas en nuestras computadoras, en nuestros televisores, pantallas de cristal, de cristales líquidos. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la utilidad de los cristales líquidos? Que, bueno, tenemos esos cristales, vamos a irnos en el diagrama que está a mano izquierda. Ellos, cuando están desordenados, por decirlo de alguna manera, vemos ahí que las flechas, unos están hacia arriba, otros están hacia abajo, ellos adquieren una característica opaca, o visualmente se ve opaco. Cuando yo aplico determinado campo magnético, ellos comienzan a ordenarse. Vemos cómo en el caso de arriba se han ordenado de manera vertical. Si yo los veo desde arriba veo nada más el puntico, y si los veo frontalmente veo las láminas. Y en la parte de abajo se ordenaron a la inversa. Viéndolo frontalmente veo un solo punto, y viéndolo verticalmente veo las láminas. Entonces las pantallas de cristal líquido permiten ver imágenes, colores, objetos en esa pantalla por la aplicación de campos magnéticos que cambian el ordenamiento de los cristales líquidos y que adquieren determinado color o visibilidad. Muy bien. Entonces también los cristales son líquidos y son susceptibles de cambiar su ordenamiento producto de campos magnéticos.
Vamos a ver algunos conceptos. El concepto de red es importante, es una colección de puntos y esos puntos los vamos a llamar puntos de red. Los puntos de red están ordenados en un patrón periódico, es decir, que se repite, un patrón que se replica, de tal modo que los alrededores de cada punto de red son idénticos, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poco más claro con los ejemplos, pero imagínense la malla de una portería de fútbol. En cada nodo que tiene esa malla, sus alrededores son todos idénticos, sean de 2 hilos, de 3 hilos o de 4 hilos, van a ser todos idénticos. Entonces la malla completa es mi red, donde se unen los hilos, cada nodo, eso es un punto de red, y sus alrededores son siempre iguales. Ahora nosotros no vamos a estudiar mallas de fútbol, vamos a estudiar átomos y moléculas. Entonces nuestros puntos de red para este curso vamos a entenderlos como un átomo. Y la red es el ordenamiento de todos esos átomos. Muy bien. Luego, cuando hablamos de celda unitaria, es la subdivisión de una red que sigue conservando las características generales de toda la red, ¿sí? Es lo más pequeño que yo puedo extraer de la red y me va a permitir entender su comportamiento. Si yo saco, por ejemplo, un solo átomo de una red, eso no me permite entender su comportamiento. Yo me llevo el átomo solo y lo estudio solo, no voy a entender cómo se organizó con los demás átomos. Ahora, si yo extraigo una celda unitaria, voy a ser capaz de entender, mira, este material tiene un ordenamiento de tal o cual manera, tiene esta geometría, eso le transfiere determinadas características. Entonces, la celda unitaria es la subdivisión más pequeña con la cual yo puedo estudiar por sí sola las características de la red completa sin necesidad de estudiar la red completa. Esto, evidentemente, cuando hablamos de ordenamiento de largo alcance. Si estoy hablando de un material amorfo, no hay segmento que yo pueda extraer que me permita estudiar toda la magnitud del material. Cuando hablamos de estructuras cristalinas, sí puedo aplicar esta metodología de la celda unitaria. Luego hablamos de la base, ¿sí? La base es un grupo de uno o más átomos ubicados en forma determinada entre sí y asociados con cada punto de red. Muy bien. Cuando yo les hablaba de que cada punto de red lo vamos a entender como un átomo, es porque yo les estoy hablando de la estructura cristalina. Ahí abajo ven que la estructura cristalina es la suma de la red y la base. La red, podemos decir que es un poco el formato, ¿sí? El formato en el cual se van a ordenar los átomos. La red por sí sola no tiene átomos, no tiene masa, es simplemente un ordenamiento abstracto que uno le aplica al material para poder entenderlo. Ahora, la estructura cristalina existe cuando yo le aplico la base. La base es el átomo, que va a estar en este caso, como les decía, en cada punto de red. Para nuestro curso, un átomo por cada punto de red. En la práctica hay materiales que sus puntos de redes los ocupan más de un átomo. Muy bien, entonces espero que esto haya quedado claro. La red es un poco el formato bajo el cual se ordenan estos materiales y la base es el átomo que está en cada punto de red. Muy bien. Aquí lo vemos un poco más gráfico. Vemos esos puntos azules, son los puntos reticulares, nodos o puntos de red. La región que está coloreada en rojo es la celda unitaria. Si yo extraigo ese cubo rojo, yo voy a poder estudiar el material completo, ¿sí? Solo con las características de ese cubo rojo. Eso que vemos ahí es una red. Cuando yo les digo que esas esferas azules son átomos de hierro, por decir algo, comenzamos a hablar que eso entonces ya es una estructura cristalina. Cuando mi red asume la personalidad, por decirlo de alguna manera, de un átomo específico. Muy bien, aquí vemos más ejemplos. Vemos a la mano derecha ese grupo de átomos y yo extraigo la celda unitaria, extraigo ese cubo, ¿sí? Luego vemos aquí en esta imagen, esto puede ser quizás un poco difícil de entender, vámonos a la tapa de este cubo, veo que tengo un átomo en cada vértice y tengo un átomo en la mitad de la tapa. Si vamos al lado derecho, tengo un átomo en cada vértice y un átomo en la mitad de la cara. Si nos vamos a la cara frontal, tengo lo mismo, uno en cada vértice y un átomo en la cara. Y en las tres caras que están ocultas, vemos también que tienen un átomo en la cara. Muy bien. Esto ya vamos a ver más adelante cómo se llama. Ahora, si yo eso lo llevo al tamaño real de los átomos, vamos a ver es esto. Y esta imagen les va a ayudar, les invito a que cuando estemos en ese punto contabilizando cuántos átomos pertenecen a cada celda, puedan regresar a ver esta imagen porque va a ser muy ilustrativo. Ven aquí que aquí tenemos media esfera que corresponde a este átomo que está en la cara y en los vértices tenemos
un octavo de esfera. Sí, ya van a ver por qué yo digo que es un octavo de esfera. Eso tiene que ver con lo que rodea a esta celda. ¿Sí? Estos átomos que se ven acá no están solos en esta celda, sino que son compartidos con otras celdas. Muy bien. Bien, pero ya vamos a ir para allá. Vamos a ver mientras las celdas unitarias de los sistemas cristalinos. Vemos que hay celdas cúbicas simples, celdas tetragonales, celdas ortorrómbicas, celdas romboédricas, celdas monoclínicas, celdas triclínicas y celdas hexagonales. ¿Qué las diferencia? Los parámetros de red. Los parámetros de red van a ser tres ejes cristalográficos A, B y C. Vemos, por ejemplo, en la cúbica simple A, B y C son iguales. En la tetragonal A es igual a B, pero ambos son distintos de C. En la ortorrámbica A, B y C son distintos, por ejemplo. Entonces, eso les da unas características específicas a esos sistemas cristalinos. Y luego tenemos tres ángulos interaxiales. Tenemos los tres ejes y los ángulos entre ellos, alfa, beta y gamma. En el caso de la cúbica simple, alfa, beta y gamma valen 90 grados. Igual con la tetragonal y la ortorrómbica. Si nos vamos a la romboédrica, por ejemplo, A, B y C valen lo mismo, pero alfa, beta y gamma son iguales y distintos a 90 grados. Muy bien. Y entonces, con los tres ejes cristalográficos y los tres ángulos interaxiales, yo soy capaz de definir una celda unitaria. Y aquí tenemos las características de cada una de ellas, que lo van a tener en la presentación cargada. Aquí lo vemos un poco más esquemático, ¿sí? La cúbica tiene sus tres ejes iguales y todos sus ángulos son de 90 grados. Y el volumen de la celda es el parámetro de red, que es como vamos a conocer al eje, elevado al cubo. Bueno, el volumen de un cubo, ¿no? El lado al cubo. Luego tenemos la tetragonal, su volumen va a ser base por altura por profundidad, siendo dos de ellas iguales, entonces va a ser A al cuadrado por C. Y así ahí tienen todos los casos. Evidentemente, mientras más distintas sean las estructuras, pues, o los parámetros de red, sus ejes y sus ángulos, más se va complicando. Bien, entonces para aterrizar esto mucho más, cuando hablamos de esas estructuras, estamos hablando de las redes, ¿sí? Entonces hay 14 tipos de celdas unitarias o redes de Bravais. Estas redes de Bravais se caracterizan por la ubicación de los nodos en los vértices, en los centros de las caras, en los centros de las bases o en el centro de la celda, ¿sí? Hay 14 tipos, las pueden ver ahí en pantalla. Tenemos la cúbica simple, que es cúbica porque nada más tiene puntos de red en los vértices. Tenemos la cúbica centrada en las caras, donde aparte de los puntos de red en los vértices, vamos a estar en la mitad de cada una de las caras, como veíamos en uno de los ejemplos pasados. Vamos a tener la cúbica centrada en el cuerpo, donde además de tener los puntos de red en los vértices, vamos a tener un punto de red dentro, en el medio del cubo, y así vamos con la tetragonal simple, la tetragonal centrada en el cuerpo, la hexagonal, la triclínica, la ortorrómbica simple, la ortorrómbica centrada en el cuerpo, la ortorrómbica centrada en las bases, la ortorrómbica centrada en las caras y las 14 redes de Bravais. Muy bien. Quizás ahora les parece como muy abstracto, pero en la práctica ya vamos a ir viendo lo importante de estas estructuras. Bien, para las redes de Bravais nosotros vamos a trabajar específicamente con estas 4. Las primeras son las redes cúbicas sencillas, ya lo veíamos, solo ocupan los vértices de la celda y las vamos a llamar SC. Esta lámina también es importante que la tengan para tener claras las abreviaturas, ¿no? Luego tenemos las redes cúbicas centradas en el cuerpo. Se abrevia BCC por las siglas en inglés, Body Centered Cubic. Los átomos, además de estar en los vértices, están en el centro de la celda. Y dos ejemplos de átomos que se ordenan de esta manera es el hierro y el cromo. Luego tenemos las redes cúbicas centradas en las caras, FCC, del inglés Face Centered Cubic, donde tenemos que los átomos, además de estar en los vértices, van a estar ahora en el centro de cada una de las caras, como lo hablamos. De esta manera se ordenan el oro, el cobre, el aluminio y la plata. Y tenemos las redes hexagonales compactas. Esto es una celda unitaria, que es un prisma hexagonal, con átomos en los vértices y con átomos en las bases, en el centro de las bases. Pero además, en el centro de la celda hay 3 átomos más.
De esta manera se ordenan el zinc, el titanio y el magnesio. Y su abreviación es HC hexagonal compacta, es muy sencilla la abreviación. Muy bien, entonces aquí lo vemos gráficamente. Tenemos las redes centradas en el cuerpo, tenemos los 8 átomos en cada uno de los vértices y un átomo en el medio del cuerpo del cubo. Tenemos la red cúbica centrada en las caras, donde tenemos los 8 átomos en los vértices y 6 átomos en la mitad de cada una de las caras. Y la hexagonal compacta, vemos como les decía que tienen, bueno, uno en cada uno de sus vértices, uno en cada una de las bases y en la mitad 3 átomos en la hexagonal compacta. Bien, aquí lo vemos con esferas, un poco más apegado a la realidad. Tenemos la estructura cúbica simple, nada más hay 8 átomos, de esta manera se ordena el polonio. Tenemos la cúbica centrada en las caras, se ve ahí todo como eso desordenado. Ahí tenemos, veamos aquí, tenemos las 4 vértices y uno en la mitad de la cara, 4 vértices y uno en la mitad de la cara, 4 vértices y uno en la mitad de la cara. De esta manera se ordenan el oro, la plata, el plomo, el platino, el hierro y muchísimos más, pero estos son ejemplos. Y la cúbica central en el cuerpo tenemos los 8 átomos en cada uno de los vértices y uno en la mitad. De esta manera se ordenan el hierro, el litio, el potasio, el cromo, el vanadio, el tungsteno y el molibdeno. Muy bien. Bien, es importante y surge la pregunta a menudo de cuántos átomos hay en cada celda unitaria. Entonces, aquí váyanse nuevamente a la imagen que yo les dije que recordaran cuando vamos a calcular cuántos átomos hay en cada celda unitaria, que salían esos átomos picados, ¿no? Había media esfera, yo les dije que 1/8 de esfera. Muy bien. Vamos a entender aquí mejor eso. Cuando tenemos un átomo que está en la cara, estamos hablando de esta figura, ese átomo está compartido por 2 celdas, ¿sí? La mitad de ese átomo va a pertenecer a la celda 1 y la otra mitad va a pertenecer a la celda 2, ¿correcto? Si ahora este átomo no está en la mitad en la cara, sino que lo ponemos en un vértice, ahora ese átomo está compartido por 8 celdas, ¿sí? Vemos aquí hay 1, 2, 3, 4 y abajo 1, 2, 3 y 4. Es decir, ese átomo está compartido por 8 celdas, correcto, ahí las tienen enumeradas. Entonces vamos a leer la explicación que dice acá. Cuando se cuenta la cantidad de puntos de red que pertenecen a cada celda, se debe tener en cuenta que esos puntos están compartidos por más de una celda unitaria. Un punto de red en un vértice está compartido por 7 celdas adyacentes, como les decía, más ella misma, es decir, por 8. Por lo que solo 1/8 de cada vértice o de cada átomo que está en ese vértice le pertenece a esa celda unitaria. Si esto lo llevamos a una fórmula, para una estructura cúbica simple, donde nada más tengo 8 átomos, uno en cada vértice, y sé que cada vértice o que cada punto de red en un vértice le corresponde 1/8 a esa celda, que yo tengo 8 vértices en esa celda, eso me permite decir que esa celda solo posee un punto de red, ¿sí? Tengo 8 octavos que me dan un punto de red. Ahora vamos a ver ejemplos, porque eso yo se los dije, eso es para la cúbica simple, ¿correcto? Si les hablo de, hubo aquí un desfase con las láminas, muy bien. Si les hablo de la cúbica simple, entonces tenemos 8 vértices. Sabemos que los átomos en los vértices están compartidos entre 8. Eso me da que cada celda tiene un punto de red por celda. Cuando me voy a la cúbica centrada en el cuerpo, tengo igualito los mismos 8 vértices y además tengo uno en el cuerpo que no lo comparto con nadie, ¿sí? Y eso evidentemente vale 1. Entonces esta conformación cúbica centrada en el cuerpo, esa celda unitaria posee 2 puntos de red o 2 átomos cuando lo vemos con los átomos. Y cuando vamos a la cúbica centrada en las caras, tenemos de nuevo los vértices. Y aquí tenemos 6 caras. Y cada cara les decía que está compartido con 2 celdas. De manera que en la cúbica centrada en las caras, esa celda unitaria posee 4 átomos. ¿Correcto? Esto lo pueden hacer y practicarlo para tenerlo mucho más claro. Bien, luego hay otra interrelación que es importante manejar, que es la del radio atómico y el parámetro de red. Recuerdan, el parámetro de red es esos A, B y C, que en el caso de nuestras estructuras cúbicas va a ser A, porque todos son iguales, y que nos van a permitir hacer algunos cálculos interesantes. Entonces vamos a leer lo que tenemos acá. En las estructuras simples se utilizan las direcciones de empaquetamiento compacto para calcular la relación
entre el tamaño aparente del átomo y el tamaño de la celda unitaria. Es decir, yo soy capaz de conocer el tamaño de la celda unitaria si conozco el tamaño del átomo. Y el tamaño del átomo lo tenemos tabulado, es el radio atómico de los distintos elementos. Entonces, al determinar geométricamente la longitud de la dirección con base en los parámetros de red, esas A, B y C, y a continuación incluir el número de radios atómicos a lo largo de esta dirección, se puede determinar la relación que se desee entre el radio atómico y los parámetros de red. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos nuestras estructuras cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. Ahora, eso, en la práctica, los átomos no están chiquiticos ahí en cada uno de los vértices. Los átomos tienen un tamaño específico y se ordenan dentro de estas redes de acuerdo a sus características propias. Muy bien. Entonces, vamos con la cúbica simple. Los átomos se tocan entre ellos, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, si tengo uno en cada vértice, a lo largo del lado de este cuadrado, tengo dos radios de ese átomo, porque tengo el radio de este y el radio de este otro, ¿sí? Es decir, que yo puedo hacer una ecuación donde yo diga A sub 0 es igual a 2 por R. Ahora, si me voy a la cúbica centrada en el cuerpo, esto que está aquí es la diagonal del cubo. Devolvamos a geometría descriptiva y a geometría analítica. Recordemos que la diagonal del cubo equivale a raíz de 3 veces el lado, ¿correcto? Entonces, a lo largo de esa diagonal del cubo, yo tengo un átomo que está centrado en la cara, la mitad de un radio, o la mitad no, perdón, la mitad de este átomo que es su radio, y este otro radio que está acá. Es decir, que yo tengo 1, 2, 3, 4 radios, ¿sí? Por lo que yo puedo decir que 4 radios es igual a raíz de 3 veces A sub 0 para una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y para una estructura cúbica centrada en las caras, aquí vamos a ver entonces la diagonal del cuadrado, la diagonal de la cara, que sabemos que es raíz de 2 veces el lado. Y hacemos la misma analogía, aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4 radios, entonces 4 veces el radio es igual a raíz de 2 veces A sub 0 para una estructura cúbica centrada en las caras. Bien, y aquí lo que les presento son estas ecuaciones que yo acabo de sacarles. Para la cúbica simple, A sub 0 es igual a 2R, para la cúbica centrada en el cuerpo, A sub 0 es igual a 4, perdón, raíz de 3 A sub 0 es igual a 4R, o lo que es igual, A sub 0 es igual a 4R entre raíz de 3. Y para una cúbica centrada en las caras, A sub 0 va a ser igual a 4R entre raíz de 2. ¿Qué puedo sacar yo de aquí? Si yo conozco el radio atómico de un elemento y quiero saber cómo se ordena, yo puedo aplicar estas fórmulas y ver si coincide o si ese radio atómico es susceptible de ordenarse de esa manera o no. Muy bien. Y bueno, evidentemente si tengo el radio atómico, soy capaz de calcular cuál es el parámetro de red, es decir, la A sub 0. Bien, otro elemento, otra variable importante es el número de coordinación. El número de coordinación es la cantidad de átomos que son vecinos de un átomo en particular, ¿sí? Es una medida que nos permite saber qué tan compacto y eficiente es el empaquetamiento. Mientras más vecinos tengo, más compacto y eficiente empaqueto los átomos. Mientras menos vecinos tengo, menos eficiente soy. Y el número de coordinación pues se calcula de esta manera, ¿no? El número de coordinación depende de cada átomo, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ver en la letra A una estructura cúbica simple, donde nada más tengo átomos en los vértices. Y para cada uno de esos átomos, vemos que tengo 6 átomos vecinos, ¿correcto? Entonces, el número de coordinación para una celda unitaria simple, cúbica simple, va a ser de 6. Y si nos vamos a una cúbica centrada en el cuerpo, me fijo obviamente en el átomo que tengo centrado en el cuerpo, y vemos que él tiene como vecinos a 8 átomos. Entonces su número de coordinación en la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo es el número 8. Por lo tanto, aquí tengo una mejor eficiencia y un mejor empaquetamiento que en la cúbica simple. Con esto hemos terminado la segunda parte de la red cristalina, sistemas y celdas unitarias de este tema.